compartirles en esta mañana, en esta nueva serie que tiene que ver con el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, 6 y 7, nos va a llevar un par de meses al menos, pero este Sermón del Monte tiene como objetivo, ¿sí?, plasmar en nosotros como creyentes la idea de ser no solamente creyentes, sino ser discípulos, aprendices, hombres y mujeres dispuestos a ser enseñados, pero no solamente para decir tengo conocimiento de lo que Dios quiere, tengo conocimiento de su voluntad, sino que ese conocimiento transforme nuestra vida de tal manera que nuestra vida pueda ser útil en todo tiempo al Señor. Entonces, el tema de hoy es el tema número 1, y lo he titulado Abriendo su boca para ser enseñados. Y vaya por favor conmigo, Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Dice la Escritura: viendo la multitud, está hablando de nuestro Señor Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder congregarnos en este tiempo, poder disfrutar, Señor, de nuestros hijos, de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, Dios, que tú nos das esta bendición de poder ver el crecimiento de ellos. Pero Padre, también, Señor, que como iglesia podamos ir también nosotros creciendo, avanzando, Señor, en el caminar a través del reino de los cielos, Padre, preparando cada una de nuestras vidas y siendo sometidas, Señor, a ese discipulado, Dios, delante de ti. Ayúdanos, Padre, que puedas encontrar en nosotros esa hambre y esa sed por ti, Señor. Tal como lo dice el Salmo 42, hablando acerca de ese siervo que brama por las corrientes de las aguas, que así puedas encontrar siempre nuestra alma sedienta de ti, Señor. Háblanos en esta mañana, Padre, y que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas, nuestra manera de pensar, y que cuando salgamos de este lugar, Señor, ya no seamos los mismos, las mismas, sino que nuestro corazón y nuestro pensamiento, Señor, esté morando, radicando, Señor, tu palabra, con el único fin, Señor, de que aquellos que no te conocen, tú puedas usar nuestras vidas como discípulos para ganar a otros y llevarlos ante ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén. Perdón. Definitivamente que este Sermón del Monte, hermanos, no es un accidente, una casualidad que esté situado casi al comienzo en el Nuevo Testamento. Esta posición dentro del Nuevo Testamento, específicamente dentro del libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, indica la importancia de este sermón, donde el Rey Jesús pone de relieve el carácter y la conducta que se espera de sus súbditos, ¿sí? Por otra parte, este sermón, habrá quienes, o ha habido quienes presenten este sermón como un plan de salvación, pero la enseñanza específica que vamos a ver a lo largo de estas semanas, tal vez meses, ¿sí?, no va dirigida a personas inconversas, va dirigida a nosotros como iglesia. Es un mensaje total y completamente dirigido a aquellos que hemos creído y que por causa de creer ahora somos salvos, ¿sí? Está dirigido a los discípulos y la intención o el objetivo es esa constitución, hablando acerca de la formación, ¿sí?, de como cuando se genera una nación,
tiene que crecer sobre bases firmes, sobre leyes que puedan regir el rumbo de esa nación. Bueno, el Señor hace lo mismo. Y a través de esos principios, el Señor pone delante de sus discípulos esas leyes, esos principios que van a gobernar, ¿sí? Que van a dictar el curso de cada uno de nosotros como súbditos de ese rey durante su reinado, ¿sí? Ahora, Jesús se dirige a todos los que lo reconocemos como nuestro Rey y Señor. Por eso este mensaje, si bien es cierto, es sentar las bases también dentro del cristianismo, es muy frontal. Lo vamos a ir viendo en el transcurso del tiempo, cómo el Señor, cuando habla por ejemplo de los afanes, cuando habla acerca de la idolatría que pudiera haber, y dice, bueno, sean, pues, por favor, defínanse, si van a servir a Dios o a Mamón, ¿sí? El Dios de las riquezas, por ahí dice alguna parte, ¿no? Y así vamos a ver situaciones como el divorcio, ¿no? ¿Y qué dice la Escritura en cuanto a todo esto? Ahora, mientras nuestro Señor reina en el cielo, esto, hermanos, es de aplicación a todos nosotros. Y lo importante de esto es que es este código de conducta que debe regir nuestras vidas como seguidores de Cristo hasta el día de su venida, hermanos, o hasta que Él nos llame a su presencia. Entonces, para entrar ya ahorita en tema, y por último, podría decirse a manera de introducción que este Sermón del Monte tiene definitivamente, y por ser Mateo, ¿no?, un sabor muy distintivo hacia los judíos. Mateo escribía siempre hacia el pueblo judío, y lo podemos ver en estos capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 5, nada más, en este capítulo que vamos iniciando, él hace alusión al Sanedrín como alguien que puede tener o poner un juicio o establecer un juicio sobre alguien. Eso lo podemos ver ahí en el versículo 22. Por ejemplo, menciona el altar, ¿no? Cuando dice, cuando tú vayas y presentes tu ofrenda ante el altar, ¿se acuerdan? Entonces, toma muchos tipos o imágenes que para el judío es sensible o es fácilmente entendible. En Mateo 5:35, en ese mismo capítulo, habla acerca de Jerusalén. Entonces, si bien es cierto, está dirigido hacia los judíos, sería erróneo pensar que esta enseñanza es exclusivamente para los judíos o para los israelitas que son creyentes, tanto en el pasado como aquellos que han creído hoy en día. No, este mensaje, este sermón del monte, es para todos los que hemos creído en el Señor a lo largo de todas las épocas, y a quienes hemos reconocido como Rey, Señor, a Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, dentro de la cronología de los hechos, ¿sí?, pareciera ser que en esta organización que Mateo hace en relación o acerca de la vida de Jesús, Mateo no centra su narrativa en base a la cronología de los hechos, ¿no?, sino más bien los pone por temas. Por ejemplo, hay otra enseñanza paralela en el Evangelio según San Lucas, donde por ejemplo el nombramiento de los 12 discípulos lo hace en Lucas. Nuestro Señor Jesucristo lo hace en el Evangelio según San Lucas antes de la predicación de este sermón, pero en Lucas no lo hace en un monte, dice que lo hace después como que en una llanura, ¿sí? Cuando es Mateo quien sitúa antes de su primera misión evangelística, cuando vemos a Jesús, cuando vemos por ejemplo el capítulo, bueno, habla acerca de la genealogía, y luego vemos ahí cuando Jesús es bautizado, vemos la tentación de Jesús en el capítulo 4, e inmediatamente Jesús iniciando su ministerio. Y es ahí en donde nosotros vemos esta aparición de este sermón
que es toda una sección donde se muestra su autoridad haciendo milagros. Eso es lo que continúa en el capítulo 8 y 9, ¿sí? Quiero hacer digamos, una semblanza de lo que vamos a ir viendo. Ahora, Mateo dedica el doble en el tamaño del tema sobre la autoridad de Jesús y sobre su discipulado contra lo que hace Lucas. Y hay quienes piensan que derivado o debido de este planteamiento temático o por temas, ¿sí?, se dice que el mensaje no pudo haber sido así de un jalón. Mucha gente dice, es que está demasiado largo el Sermón del Monte. Usted y yo podemos leer el capítulo 3, 4 y 5. ¿Qué le gusta? ¿Media hora? ¿40 minutos? Bueno, hay quienes dicen, pues imagínate ahí sentado en la ladera, no sé si estaba haciendo sol o ya era por la tarde, pero se percibe que es un mensaje largo, un mensaje que no es tan corto como el de Lucas, ¿no? Pero lo que sí es importante, hermanos, destacar, y yo también quiero remarcarlo, es que Mateo dirige nuestra atención a la cuestión del discipulado como la única respuesta. Y esto, si para quienes toman nota, pudieras escribirlo en tus notas. El discipulado, Mateo lo está poniendo como la única respuesta adecuada ante la autoridad de Jesús. Es decir, la única manera de poder ganar a las multitudes no es a través de campañas evangelísticas, no es a través de despliegues, ¿no?, de marchas, de tantas cosas, no. Es a través de ir y ganar uno a uno, y que esa reproducción vaya siendo de generación en generación o en tus pares, ¿no? El orden que Mateo aquí establece de los eventos que anteceden al Sermón del Monte son similares, por ejemplo, a los de Lucas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 6, verso 12, vemos cómo Jesús pasa una noche de oración. Después, en el verso 13, vemos cómo elige a sus 12 discípulos. Cuando en Mateo, el Señor lo hace en el capítulo 10, después del Sermón del Monte. En el tercer punto, podemos ver ahí en ese mismo capítulo 6, que es donde se narra el sermón del llano, a quienes le llaman del sermón del llano, porque dice la escritura claramente en el Evangelio según San Lucas que iban descendiendo, y ya cuando estaban en la planicie fue cuando Jesús les habla, ¿sí? Y ahí dice en Lucas capítulo 6, versos 17 y 19, cómo el Señor sana a los enfermos, cuando en Mateo lo hace un capítulo antes, el capítulo 4. Y posteriormente se predica el sermón en Mateo 5, capítulo 5, 6 y 7, llamado el Sermón del Monte, porque era un lugar en el monte o en una ladera. Pero en Lucas capítulo 6, como ya lo dije ahorita, es cuando él predica el sermón. Entonces, hay comentaristas que dicen en cuanto a este mensaje esa diferencia, ¿sí? Pero aquí el punto, hermanos, es que indistintamente si el mensaje fue predicado o se dice que pudieran ser dos mensajes diferentes, y hay varias teorías en cuanto a eso. Algunos dicen que pudiera haber habido dos mensajes porque la misma manera de enseñar o la misma pedagogía dentro de los rabinos era instruir constantemente, de manera repetitiva, la misma instrucción hacia el pueblo, ¿sí? Sin embargo, cuando comparamos los dos sermones, tanto el de Lucas como el de Mateo, definitivamente que podemos ver que Mateo es más grande, más abundante, con temas más específicos, ¿sí? Y obviamente
Mateo especifica primero las sanidades y después habla acerca del sermón, ¿sí? Ahora, hay ciertas cosas que para los estudiosos determinan que, por ejemplo, el sermón de Mateo es 3 veces más grande que el de Lucas. Evidentemente Lucas suprime algunas secciones enteras del sermón, ¿sí? Y Mateo incorpora algunas otras que también aparecen en Lucas, ¿sí? Pero aquí hay quienes dicen que esta parte de el repetirlas en ambos casos, vuelvo a insistir, tiene que ver con esa manera de enseñar. Pero lo que sí es importante recalcar aquí, hermanos, es que hay una gran diferencia. Mateo estuvo ahí. Mateo fue un hombre que vivió el tiempo de Jesús. Lucas fue alguien que recopiló de manera muy fehaciente, muy apegada hacia los hechos que sucedieron, pero fueron dos perspectivas total y completamente diferentes. De manera que se llega a la conclusión de que bien, hay quienes dicen que esta parte del sermón de Lucas puede reflejar o refleja más fielmente el contenido de ese sermón, ¿sí? Y hay otros que dicen que no es posible que Mateo haya dado de un jalón, como decimos hoy en día, ¿no? De un jalón todo el sermón. Pero hay ciertas cosas o ciertos versículos, hay varios, ¿sí?, donde nos permiten ver que hay una posibilidad enorme de que este mensaje, y ahora, ¿y por qué entramos en esta controversia o en este dilema? El asunto aquí es entender, siempre que estudiamos la Escritura, es entender el punto de vista o la idea, ¿sí?, que tenía el escritor en ese momento, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, en base a su contexto, ¿no? O sea, no podemos nosotros solamente sentarnos y leer y estudiar, sino tenemos que conocer cuál era el contexto alrededor de este sermón. Y aunque Mateo, ¿sí?, suele estructurar sus narraciones, sus enseñanzas de manera muy temática, ¿sí?, es decir, por temas, más que, como lo decíamos ahorita, en un orden cronológico. No sé si recuerdan, por ejemplo, a Lucas cuando dice en el libro de los Hechos, en el libro de Lucas al inicio, dice, bueno, me propuse a poder poner todo en orden, ¿no?, para que en el momento de ser compartido, la persona que iba a recibir el evangelio pudiera situarse en orden cronológico cómo habían pasado los sucesos. Mateo no. Mateo apunta más hacia el tema, ¿sí?, a que tú y yo podamos centrarnos en el tema más que en el orden, en el tiempo en el cual se llevaron a cabo. Y esa es la impresión que él deja en este sermón, al ponerlo así todo de jalón, y que aquí, por ejemplo, cuando leemos el capítulo 7, el versículo 28-29, y leemos el verso 1 del capítulo 8, nos damos cuenta, o la misma escritura. Por eso es importante, hermanos, tomar toda la escritura en su contexto. No podemos nosotros ir y estudiar una cierta parte y decir, bueno, esto es lo que yo creo y entiendo. No, hay que ver toda la escritura. Y aquí en este sermón, ¿sí?, en el capítulo 7, verso 28-29 y el verso 1 del capítulo 8, nos muestran, o de cierta manera nos pone en evidencia, que este mensaje, este sermón del monte en Mateo capítulo 5, 6 y 7 fue dado de un jalón. Fíjese cómo dice Mateo 7:28. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuáles palabras? Las palabras que había iniciado ahí en Mateo 5:1. Y luego dice, la gente
se admiraba de su doctrina, o sea, de su enseñanza. ¿Cuál enseñanza? Cuando vemos el mensaje, obviamente esto lo vamos a ver de manera muy específica por tema. Cuando nosotros vemos esta parte de la enseñanza, vemos cómo Mateo le da la importancia y el relieve a cada uno de los temas, ¿sí? Iniciando con estas bienaventuranzas que hablan acerca de nuestro carácter, ¿sí? Y dice el verso 29 en Mateo 7, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque la gente, la audiencia que tenía, y ahorita lo vamos a ver, pues obviamente eran judíos que estaban acostumbrados a que estos estudiosos de la ley, esos escribas, les enseñaran solamente, pero ellos veían un rasgo característico en Jesús, de manera que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y cuando finalizamos el capítulo 7 y entramos al capítulo 8, donde el Señor va a empezar a hacer una serie de milagros y Dios empieza a obrar en su vida, fíjese cómo dice Mateo 8:1. Cuando descendió, ¿está usted ahí en Mateo 8:1? ¿Sí? ¿Qué dice? Cuando descendió Jesús, ¿de dónde? Del monte. Entonces, porque a lo mejor usted pudiera encontrarse algún comentarista que pudiera decir, no es posible que se haya aventado este sermón. Imagínate toda la gente ahí, toda la gente así como hoy en día, ¿verdad? Uno empieza a predicar y dice, oye hermanito, ya llevas una hora. No, espérame, y me falta otra, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba enseñando Pablo? ¿Se acuerdan? Ahí en el libro de los Hechos. Y luego estaba ahí un hermano bien deseoso de aprender de la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Aquel que se cayó, Eutico, y estaba ahí. Y dice que de repente lo venció el sueño porque pues traía doble turno. Se había empezado desde las 6 de la mañana y luego se aventó el turno de la tarde y llegó barrido a la reunión de Pablo, ¿verdad? Y decía, yo tengo que escuchar lo que Pablo nos va a enseñar, pero le venció el sueño. ¿Y qué cree? Se cayó y se murió. Así que tenga cuidado, aunque esté el bajito ahí el piso, tenga cuidado, no se vaya a caer. Pero la idea de esto, hermanos, es que la enseñanza, ahora, con esto no voy a justificar las 2 horas que le voy a dar de enseñanza el día de hoy. Se ríe bien nervioso, así pues te quedarás, hermano, yo nada más aguanto 1 hora, y si te quieres quedar, van a decir algunos. Pero la idea es que, hermanos, que la enseñanza era así. O sea, iba de corrido. Y aquí la idea es justamente esa. Hoy en día yo he escuchado pastores que de repente han llegado a congregaciones a enseñar y les dicen, hermano, pues tienes 30 minutos, ¿verdad? Después de eso la gente se empieza a ir. Y hermanos, podemos ver ahí cómo se ha perdido. Por eso yo no sé si usted lo notó dentro de mi oración al principio, era, Señor, danos un hambre y una sed por tu palabra. Sí, hoy generalmente es un día en el cual descansamos. Algunos podrán decir, es el único día, pastor, en el cual yo me puedo levantar tarde y sin embargo me levanto temprano para venir al Señor. Créame, no lo hace o no lo hacemos por nuestro bien, lo hacemos para agradar a aquel que un día dio su vida completa por nosotros, hermanos. Entonces, hay quienes piensan que es excesivamente largo y muy espeso, muy denso este mensaje del apóstol o de Marcos en este sentido, ¿no? Y hoy en día, en la medida que va pasando el tiempo, hermanos, cada vez, obviamente las predicaciones tienden a bajar el tiempo. Y no es precisamente, usted pudiera preguntarle a todos los que en algún momento aquí han predicado, ¿por qué predicar a veces? ¿O por qué tomar tanto tiempo para una enseñanza? Créame que en ocasiones, si nosotros con establecer una parte temática, ¿no? Que es como lo empezamos hoy, como lo hemos venido viendo, ¿no? Con series o temas relacionados semana a semana,
En ocasiones habrá gente que no lo entiende, habrá gente que no lo recibe, ¿sí? Sin embargo, lo que nosotros nos resta hacer, y es como Jesús nos lo enseña, es predicarlo, soltar la semilla. Definitivamente tiene que ser una buena semilla, esperando siempre en esa oración, en esa búsqueda por el Señor, que esa semilla caiga en buena tierra. De manera que después de que pasan esos capítulos 5, 6 y 7, vemos ahí a un Jesús, como les comentaba ahorita, haciendo milagros. Y la manera en que los rabinos, por decirlo de alguna manera, enseñaban, tenía que ver con repeticiones y a menudo utilizar el mismo lenguaje, ¿sí?, para que hubiese una mayor retención. Hoy en día hay tantas metodologías de estudio y de enseñanza. Sin embargo, la base o el principio lo estableció el Señor desde cuando le dijo a Moisés: esto enseña a tus hijos. Cuando vayas por el camino, cuando vayas, cuando estés a la hora de la comida, cuando vayas a dormirte, es decir, en todo tiempo, no dejes de enseñar. ¿Y de qué manera podemos nosotros enseñar en todo tiempo, hermanos? Si no es que lo hacemos a través de nuestra vida misma. Por eso aquí el contenido del mensaje del Sermón del Monte fue radicalmente nuevo para la gente en ese momento, viniendo de quien venía, es decir, viniendo de Jesús. Y cuando vemos o recorremos los evangelios, podemos ver en diferentes partes, ¿no?, donde el Señor seguía insistiendo, y donde aquellos oyentes, tanto Marcos, que en algún momento, al igual que Lucas, no fue un testigo ahí que estuvo en el momento, sino que también recapituló o tomó, ¿sí?, al igual que Marcos, la narrativa de su evangelio, ¿sí? Tanto Mateo como Juan siempre estuvieron ahí, ¿sí?, haciendo alusión de esas enseñanzas que consideraron, obviamente inspirados por el Señor, que era necesario que ni tú ni yo las olvidáramos. Por eso quedaron ahí plasmadas. Por eso el Sermón del Monte es, digamos, que la base en la cual tú y yo debemos sentarnos para aprender y crecer. Entonces, Mateo fue muy meticuloso al momento de escribir. Imagínate, ¿hay algún contador aquí? ¿Contador público, privado? Bueno, yo no le sé mucho eso, pero yo supongo que no solamente igual en la contaduría, ¿no?, en cualquier ámbito en la vida, en cualquier, digamos, profesión, debemos de tener cierto orden, ¿sí o no? Por ejemplo, no vamos a construir una casa y primero vamos a poner el techo, ¿verdad? Tenemos que poner los cimientos. Yo sé que aquí hay quienes saben de esto, pero lo que voy es que hay un orden. Y si tú y yo no respetamos ese orden, pues obviamente lo que vayamos a hacer en nuestra vida o en nuestro entorno no va a tener éxito. De igual manera, Mateo, al generar o al escribir este Sermón del Monte, fue meticuloso en ver qué temas incluir, es decir, ponerlos ahí, darles un relieve para que al momento de tú y yo verlos, eso forjara en nosotros un carácter y un compromiso a permanecer siendo discípulos con el Señor. Fue ordenado también. Imagínate un cobrador de impuestos, ¿sí?, tener que llevar la contabilidad, de repente, tú no me has pagado, le decía, ¿verdad? No, mira, aquí te tengo en mi lista, ¿sí? Cállate, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenía un orden. Bueno, de igual manera, o sea, lo que de una u otra manera, las habilidades que Dios nos ha permitido desarrollar son aplicables también en el reino de Dios. Ahora, alguien me decía en alguna ocasión, traía yo ahí unos libros cuando llevé la maestría, y me decía: ¿usted, pastor, aplica estos conceptos
Le dije, no, porque la iglesia no se puede regir por conceptos del mundo. La Biblia no se puede regir por metodologías humanas. La Biblia se debe de regir justamente basado en esto, en lo que el Señor nos ha dejado y nos ha enseñado. Ahora, por último, esta parte de la estructura del sermón lo podemos ver cómo fue estructurado, porque hay quienes pudieran decir, ese Mateo era bueno. Porque imagínate, dentro de la homilética, por ejemplo, ¿no?, que es una materia que nos permite de alguna manera estructurar nuestros mensajes, y no solamente en la parte de una predicación, ¿no? Tú puedes estructurar cualquier cosa que tú puedas, vayas a desarrollar, ¿sí?, dándole cierta forma a tu mensaje o a tus escritos, no precisamente que te pares y los expongas, sino que cuando alguien los lea pueda haber un contenido, pueda haber diferentes partes, de tal manera que cuando lo lea lo pueda entender. No sé si me estoy explicando. Bueno, pudiera alguien decir, este Mateo era bueno, ¿no? Y puso bien, estructuró bien ahí el mensaje y le acomodó bien. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Este sermón del monte es una obra maestra en cuanto a la enseñanza, en cuanto a esta estructura interna que tiene para enseñarnos a ti y a mí, para irnos llevando desde, como lo vamos a ver en las siguientes semanas, de cómo nuestro carácter debe ser formado, ¿sí?, en estas bienaventuranzas, para después ir paso a paso quitando aquello que pueda estarnos estorbando. Y eso, por más ungido que hubiera estado el hermano Mateo ahí, eso no lo hubiera logrado, si no fue el mismo Señor en esa visión que él tuvo, hablando de nuestro Señor Jesús, esa visión que él tuvo hasta el día de hoy y hasta el día de su venida, para hacer, escuche bien esto, que tú y yo, tomando esta enseñanza, aplicándola en nuestra vida y llevándola a la práctica, podamos ganar a otros. Porque esto es justamente lo que nos va a llevar a la extensión del reino de Dios. No lo hace una iglesia, hermanos. La extensión del reino de Dios no lo hace un pastor. La extensión del reino de Dios lo hacemos nosotros en lo individual. Cuando tú de repente te sientas en tu casa y le empiezas a hablar a tu papá que no es creyente, y cuando tú le empiezas a hablar a tu papá que no es creyente y le hablas acerca de temas que vamos a ver más adelante, y él voltea y te ve y sabe que meses atrás tú llegabas cayéndote de borracho o llegabas todo drogado, y ahora tú llegas y le dices, papá, estoy en bancarrota espiritual, sin el Señor nada puedo hacer. Y él va a voltear y te va a decir, ¿cómo está eso? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Dónde te lavaron el cerebro? ¿No? Y va a ser la oportunidad, hermanos. Pero es justamente lo que este sermón del monte, estas palabras de Jesús. Cuando iba a empezar y estaba orando en cuanto al siguiente tema hace un par de semanas, había otro tema ahí en mi corazón que golpeaba fuerte, pero tenía que ver con las palabras de Jesús. ¿Qué tanto escuchamos las palabras de Jesús para ponerlas por obra? ¿Qué tanto las palabras de Jesús marcan nuestra vida? ¿Qué tanto las palabras de Jesús modelan nuestro carácter, nuestra vida? No solamente en lo individual, sino como iglesia. Sí. Ahora, ¿cuál era el objetivo de este mensaje? Definitivamente que esta predicación de ese sermón, aunque iba dirigida, como ya lo dijimos ahorita, a los discípulos, y ahorita lo vamos a ver ahí en el versículo 1 y 2, hace una diferencia, ¿sí? Esto viene como una reacción de parte del Señor ante la gente, la congregación que había ahí entre esa muchedumbre. Mire cómo dice el versículo 1.
viendo la multitud, está hablando de Jesús, es decir, la multitud venía al Señor, él la vio, ¿sí? Dice, bueno, voy a subir al monte. Y ya subido al monte, dice que se sentó. Yo sé que muchos de ustedes de repente ahí se suben al cerro de la silla como si nada. Aquí estamos en el cerro de la silla, ¿no? Y esta es la segunda vez en este día. Nada, sería muy exagerado, ¿verdad? Pero bueno, hay quienes lo pueden hacer, ¿no? Ahora, el hecho de subir implica esfuerzo. ¿Qué más implica? Tiempo. ¿Qué más implica? ¿Perdón? Provisión. Te llevas ahí tu agüita, ¿no? Tus energéticos, ¿verdad? Bueno, el hecho de que Jesús subiera, uno pudiera decir, bueno, pues sí, la consecuencia es que los demás subieron. Pero fíjense, dice, viniendo la multitud, subió Jesús al monte y sentándose, dijo, a ver, ¿quién quiere? Esta postura de sentarse, ¿sí? Apunta a una ahorita vamos a ver algunos ejemplos, a una actitud, a una conducta de los rabinos, de los maestros en ese tiempo. Y dice que estando ahí sentados, ¿quiénes fueron a él? ¿Quiénes? ¿Qué dice la narración ahí? ¿Quiénes fueron con el Señor? ¿Todos? Jesús vio la multitud, dijo, a ver si es cierto, voy a subir y ahí los espero. Y ese subir, hermanos, como lo decían ahorita los hermanos, implica tiempo, implica esfuerzo, implica recursos, implica poner nuestra vida y no siempre estamos dispuestos. No siempre pensamos en darle al Señor lo que Él nos ha dado. Hay quienes pudieran decir, mira, y sí los hay, sí los hay. Hay gente que puede decir, mira, yo sabes que prefiero dar dinero que ir, porque para mí mi tiempo es más valioso que cualquier cosa. Sin embargo, aquí el Señor está haciendo muy claro, y en esa parte cuando dice subió y se sentó, a usted y a mí nos está enseñando muchas cosas. Y la primera de ellas es, nosotros estamos yendo hacia Él. Fíjese, mucho antes de entrar a todo lo que nos va a enseñar en cuanto al sermón, ¿estamos yendo? Pastor, yo vengo todos los domingos. No, yo no dije eso. Hubo alguien en esa semana cuando les mandé el mensaje, que abriendo ahí un paréntesis, si a usted no le llegan los mensajes en WhatsApp, bueno, mándeme un mensaje, ¿sí? Porque hay muchos de ustedes que les llegan mensaje y nada más se queda con una palomita, quiere decir que pues no le llegó. Entonces mi intención es mantenerlos informados. Y un hermano que me llama y me dice, pastor, pues por cuestiones de trabajo no hemos podido ir, Entonces yo le decía, bueno, hermano, pues no te dejes de congregar. Puedes encontrar ahí un lugar donde pues enseñen de manera correcta, donde la sana doctrina predomine ahí en la enseñanza y en la vida particular de la gente, pues ve, ¿no? Pero lo que yo le decía es, tu comunión no la dejes. O sea, no te apartes del Señor, sigue leyendo, escudriñando la palabra, orando al Señor, ¿no? Porque, vuelvo a preguntar, ¿cuántos de nosotros estamos yendo hacia ese Señor que está dispuesto, sentado? Ahorita vamos a ver qué significa eso, sentado, para que nosotros vayamos a Él como sus discípulos. La palabra discípulos en este versículo es la palabra matetes. Matetes, así como se oye, nada más que en la primera T hay una H, matetes. Y significa ser un aprendiz. Es decir, aquellos que se acercaron al Señor, se acercaron con un deseo de aprender. Discípulo significa uno que sigue la enseñanza de otro. Un discípulo no es solo uno que meramente aprende. Hay quienes les gusta aprender, les gusta conocer, para después mostrarles a otros lo que uno sabe. Sin embargo, la idea que tiene el aprendiz o el discípulo no es esa. Es aprender para enseñar a otros. Y que lo mismo que yo aprendí, tú lo puedas aprender. Pero que no te limites solamente a lo que yo te pueda enseñar, sino que tú también
igual que yo, subas a la montaña a encontrarte con el Señor. Otra vez, entendiendo que el subir va a implicar esfuerzo, va a implicar tiempo y va a implicar invertir también nuestros recursos. ¿Sí se oye bien allá atrás, Ari? Muy bien, gracias. Ahora, cuando Jesús sube a la montaña, no estaba diciendo, ay, me voy a meter acá en mi oficina, ¿no? Así le llamaban a su oficina, la montaña, ¿no? Porque acá nadie sube, ¿no? Habrá pastores que de repente se escabullen, no quiero hablar con la gente, ¿verdad? Pero el Señor lo que quería aquí ver era separar. Porque si usted está atento ahí, dice, viendo la multitud, y luego hace una separación, dice, subió al monte, se sentó, ¿y quiénes fueron hacia él? ¿La multitud? No, solamente los discípulos. Sin embargo, no solamente los discípulos escucharon la enseñanza del Señor. Ahora, como les decía aquí, Cristo no esperaba escaparse de esa multitud, sino lo que Él deseaba era determinar la sinceridad de esa multitud. Determinar quiénes realmente iban a hacer el esfuerzo, tomarse el tiempo, ir y estar a los pies del Maestro. Aquellos que tenían un interés profundo para encontrarse con el Señor en la montaña. Tanto Lucas, hermanos, como Mateo mencionan estos dos grupos de creyentes en sus sermones o en los sermones que ellos narran o escribieron. Los discípulos, pero también las multitudes. Eso usted lo puede ver ahí en Lucas capítulo 6. Ahora, podemos imaginar ahí, hermanos, imagine usted ahí el Señor subiendo a la montaña, una multitud, un gentío ahí, una muchedumbre, el primer círculo de oyentes a esos discípulos, rodeados obviamente por esa multitud de gente que quería y escuchar, que había oído hablar del Señor, que inclusive le había tocado a lo mejor ver alguno de sus milagros, ¿sí? Sin embargo, el discurso, hermanos, definitivamente va dirigido hacia todos aquellos que desean comprometerse con el Señor. De manera que este contenido del sermón, aunque va dirigido hacia los discípulos en primera instancia, es como dicen, ¿verdad? Oye, Juan, a ti te digo para que oiga también Pedro, ¿verdad? Nosotros como discípulos necesitamos saber, hermanos, la manera, el modo, la clase de estilo de vida que se exige como un ciudadano del reino de Dios. Yo no sé si todos en algún momento han ido a los Estados Unidos, por decir algo, ¿no? Yo creo que es el país que nos queda más cerca, ¿no? Nos queda aquí a 2 horas y media aproximadamente, ¿no? Pero sucede algo extraordinario. Y no lo digo por ustedes, lo digo por otros que yo he visto, ¿eh? No me lo vayan a tomar a persona. Pero a veces por $6 o no sé cuánto cobran en la pasada, ¿sí? La gente cambia, se pone cinturón, ya no tira la basura, o sea, sucede un cambio espectacular, ¿no? Ya no hablan por celular, ya no hablamos por celular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que las leyes de allá están hechas ¿para qué? Para aplicarlas, ¿verdad? Y entonces pasas tu FIP, a ver, abríllese a la orilla, te dice ahí él. Abríllese ahí en la orilla. Pleonasmo, ¿verdad? Y en ese momento tú dices, yo no fui. Yo no sabía. Espérame, ¿cómo que no sabías? Estás ingresando en los Estados Unidos de Norteamérica. Pues es que yo soy mexicano. Pues qué lástima. La próxima vez te compras un libro de nuestras leyes y las lees. Sí. Bueno, así más o menos en ese ejemplo estamos hoy en día. Hay cosas que a lo mejor usted y yo dentro del reino de Dios estamos obviando o las estamos ignorando totalmente. Y en ocasiones llegamos al punto en que las consecuencias vienen en nuestra vida y llegas y dices, pastor, es que las cosas están así, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi relación con mis hijos. Bueno, ¿y qué estás haciendo? No, pues es que lo estoy haciendo así.
pero ¿qué no has visto que la Biblia dice que tienes que hacer esto, esto y esto? Eso es justamente, hermanos, lo que este sermón del monte nos va a llevar, o sea, entre muchas cosas, porque es hacia los discípulos, hacia quienes les está diciendo: este va a ser el modo de vida que quiero demandar de ustedes que se han atrevido a subir, de ustedes que se tomaron el tiempo, de ustedes que invirtieron su vida y sus recursos. Bueno, estas son las leyes que van a transformar tu estilo de vida. Por eso, hermanos, el ser creyente, el ser discípulo debe de verse, no solamente decirse. ¿Me explico? Pero también la multitud necesitaba saber cuáles eran las implicaciones para comprometerse como discípulos. Jesús dijo en alguna ocasión, ayer compartía con unos hermanos, ¿no? Y eso es un principio aplicable en muchas cosas, inclusive en estas, inclusive en nuestro llamado, en nuestro servicio al Señor. Pero el Señor dijo: si de repente tú quieres construir una casa, pues primero te sientas y haces un cálculo, ¿no? Y dices: no, pues me voy a llevar tanto de varilla, tanto de cemento, tanto de block. Y lo sacas tu cartera y dices: sí, nada me alcanza para 3 blocks. No, yo creo que no voy a construir. Y te guardas tu cartera, ¿no? O de repente estás en tiempos de guerra y dices: vamos a pelear, ¿no? Y luego empiezas a contar y dices: 1, 2, 8,000, 100,000, 250,000, y tú empiezas a contar 1, 2, 3, 4. No, hombre, sacas la bandera y dices: nos rendimos, ¿no? Bueno, es justamente lo que el Señor está haciendo ahí. Está poniendo la palabra ahí. ¿Quieres realmente ser mi discípulo? El mismo Señor lo dijo. Aquí vamos a ver algo, ¿no? Pero también podemos ver cuando el Señor más adelante dice: ¿en verdad quieres ser mi discípulo? Sí. Bueno, niégate a ti mismo, toma tu cruz. Lucas añade, como buen médico que se toma las medicinas todos los días, Lucas añade cuando dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día, y al final dice: sígueme. Entonces, en un escenario así, puede haber gente que esté dispuesta a rendirse al Señor, a someterse al Señor, pero puede haber gente que dice: a mí me gusta estar aquí, me gusta ver al Señor, pero así de lejitos, ¿verdad? No, eso de subir a la montaña, como que a mí no se me da mucho. Pero luego de repente vienen las aflicciones, ¿no? Los afanes de este mundo, y ahí es entonces donde se ve en dónde fue sembrada la palabra. Si en la orilla del camino, bajo espinas, sobre pedregales, o en una buena tierra. Y este sermón, hermanos, hacia ahí nos va a llevar, hacia determinar en dónde está nuestro corazón. Este lugar en donde fue dado este sermón, como lo decíamos hace un rato, Mateo capítulo 8, el versículo 5, nos habla acerca de que estaba cerca ahí de Capernaum. Había cerca ahí varios montes o montículos donde el Señor podía estar ahí. Y definitivamente fue ese lugar, el sermón, donde el Señor lo dio. Se dice que por ahí en el año 381 al 384 en Galilea, hay una narrativa ahí de una persona que en ese entonces viajó a ese lugar, y había una comunidad cristiana en ese lugar, en Galilea, en esos años, y para ellos había solamente 3 lugares asociados con la vida y el ministerio del Señor. El primero tenía como lugar cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, ¿no? Ese era un lugar reconocido por ellos, y ellos decían: aquí fue donde el Señor hizo este milagro. El segundo era donde fue la aparición de Jesús a sus discípulos en el mar de Galilea. Pero el tercer lugar era justamente ese lugar, ese monte en donde el sermón había sido dado.
Cristo predicó este sermón en un monte, y los estudiosos dicen, o los comentaristas dicen, o hacen como una especie de paralelo, en el sentido de que Jesús subió a este monte, ¿sí?, en un paralelo hacia cuando se dio la ley, que dice la Biblia que Jehová descendió sobre el monte Sinaí, donde subió Moisés para darle las tablas de la ley. ¿Lo recuerdan? Fue ahí en el Sinaí donde dice que Dios, en medio de truenos y de relámpagos, le habló a Moisés. Bueno, acá Jesús estaba totalmente tranquilo, sentado y dispuesto a abrir su boca y enseñarnos. No gritando, no entre estruendos y terror, ¿no? Porque era cuando nosotros volteamos a ver esa condición, eso es lo que vemos. Sin embargo, aquí vemos un Jesús tranquilo, un Jesús dando la instrucción para pertenecer o ser parte o introducirnos dentro del reino de Dios. Ahí en ese monte, en el Sinaí, fue donde el pueblo, dice la escritura, se mantuvo a distancia. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo a Moisés que nadie se me acerque, ni inclusive si se acercan los animales van a morir, cuanto más los humanos, ¿no? Sin embargo, aquí el Señor dice que subió al monte y se sentó como diciendo: ¿quién quiere venir? Es justamente como Él está hoy en día, ahí, dispuesto para usted y para mí, para ser enseñados. Fue ahí en el Sinaí en donde se promulgó la ley, que iba directamente, y esto es importante mencionarlo, esa ley ahí en el Sinaí iba directamente contra los efectos del pecado, lo que iba a causar el pecado. Sin embargo, acá Jesús ataca directamente la raíz del pecado, y lo vamos a ir viendo, ¿sí? En cada una de estas enseñanzas el Señor nos va a ir mostrando y enseñando aquello que tenemos que quitar, porque si lo dejamos, eso nos va a llevar a pecar contra Él. Por último, es Cristo, hermanos, el maestro en este sermón. Él emplea aquí dos frases muy significativas, o se emplean dos frases muy significativas para centrar la atención y darle toda la seriedad de este acto en el cual él iba a enseñar o impartir esta enseñanza a sus discípulos, que dicho sea de paso, hermanos, iba a cambiar el curso en las vidas de muchos de los que estaban ahí, ¿sí? Una de ellas es cuando dice en el versículo 1: y sentándose vinieron a él sus discípulos. Esa era, como le decía yo hace rato, una costumbre normal entre los rabinos. Se sentaban para enseñar. Era un acto que indicaba que el maestro en ese momento asumía la autoridad para poder enseñar. Esta parte de poner un púlpito y compartir es más del tipo griego, ¿no? Que era la manera en cómo se enseñaba. Sin embargo, la idea que el Señor está dando, y es hacia donde queremos ir, a esta cuestión del discipulado entre nosotros, es poder estar así cerca, no tener un público espectador, sino poder estar cerca y enseñar en esa confianza, en esa sencillez. De manera que para cada uno de los discípulos esta señal de sentarse era una señal evidente de que alguien iba a impartir una enseñanza para todos sus oyentes. Hay muchos ejemplos de ello. Muy rápido les cito algunos. Por ejemplo, Marcos capítulo 4, verso 1. Dice Marcos 4:1: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, ¿qué cree que hizo? Se sentó en ella, ahí en el mar. Y cuando se sienta, ¿qué es lo que entiende la gente? Dice, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Es decir, se dispuso a escuchar. Por ejemplo, Lucas 4:20
Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro, ¿se acuerdan? Y estaba en la sinagoga, está hablando de Jesús. Dice, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué cree? Porque ahí había alguien que debería de enseñar y no precisamente era él. Pero cuando él abre el libro y dice, esa escritura se acaba de cumplir en mí, y lo ven sentado, lo relacionan y en ese momento dicen, ¿qué nos va a enseñar? ¿Sí? Por eso, hermanos, el punto aquí es que el Señor está ahí, dispuesto a que tú y yo tomemos ese tiempo para ir a su presencia. La segunda frase tiene que ver con abrir su boca. Y esta frase no es ninguna redundancia en el contenido de este versículo, ¿no? Porque lo que viene después de sentarse, de decir, te voy a enseñar, es justamente ejecutar la acción de hacerlo. Lo que Cristo estaba a punto de hacer aquí era enseñarle a sus discípulos. Y cuando vemos todo este contenido del sermón, capítulos 5, 6 y 7, vemos que realmente el Señor abrió su boca, abrió todo el conocimiento que Él tenía para fundamentar en aquellos que después de que Él se fuera iban a transformar a otros. Era esencial lo que Él tenía que dar. Por eso, hermanos, usted y yo debemos de tener cuidado en cuanto a lo que nosotros enseñamos. ¿Qué estamos enseñando? Y no me refiero a estar enseñando solamente desde un púlpito. Cuando usted, por ejemplo, está con sus hijos y les dice, por decir algo, ¿no? Oye, es que tu papá es esto, esto y esto. Usted ahí está enseñando. Usted está ahí esgrimiendo argumentos que están penetrando en el corazón de su hijo, y que esos argumentos en el corazón de su hijo van a generar una conducta, la cual después se va a transformar en una conducta externa. Y el papá, cuando viene y le dice, hijito, ¿cómo estás? Y el hijo así, ¿pero qué te hice, hijo? Si yo te amo. Sí, pero el hijo está recordando todo lo que su mamá le dijo. ¿Me estoy explicando? Bueno, eso sucede en cualquier ámbito. Si de repente usted está en el trabajo y empieza a decirle a sus compañeros de trabajo, ¿ya te fijaste que el jefe llega siempre bien tarde? ¿Ya te fijaste que es bien incumplido? Y lo tú, sí, cierto. El otro ni se había dado cuenta, ¿va? Sí, cierto. Y le empieza a agarrar coraje a tu jefe, ¿no? Entonces, hermanos, lo que también esto nos enseña es que una sana doctrina, una sana enseñanza va a producir conductas buenas o malas, sanas o enfermas, sanas. Pero una enseñanza, una doctrina contaminada no va a traer buenos resultados. Por eso tengamos cuidado cuando abramos nuestra boca. Tengamos cuidado cuando vayamos con otros y sembremos la palabra en ellos, ¿sí? Este acto de abrir su boca también tiene el sentido de predicar el evangelio, de transmitir el mensaje del Señor. Es por eso que nosotros, hermanos, al irnos preparando y ser discípulos del Señor, debemos de hablar de lo que el Señor hizo en nuestras vidas a otros. Aquí es claro ver cómo Jesús llamó a los pocos para capacitarlos. Y alguien pudiera decir, pero, o sea, ¿en dónde cabe en Jesús el hecho de solamente llamar unos poquitos para conquistar al mundo? ¿Qué hacen las grandes compañías para vender sus productos? Contratan una cantidad enorme, ¿no? Una planta de vendedores, ¿no? Y los capacitan. Y luego después despliegan toda una campaña publicitaria, gracias, una campaña publicitaria, ¿no? Para que todo el mundo sepa. Jesús no. Fue en contra de todo eso. Dijo, no, aquí uno. Yo quiero ver cómo crece, quiero ver cómo reacciona, quiero ver cómo responde, quiero ver si realmente está aquí, quiero ver si sube la montaña para encontrarse conmigo. Contrario a lo que el mundo enseña. Ahora, no se trata solamente de juntarse, de tener grupos solamente para reunirse, sino de ser edificados, de poder estar unos con otros e ir creciendo, irnos edificando, y que el cuerpo de Cristo vaya, como lo decía ahorita mi esposa, vaya siendo consolidándose, afirmándose, creciendo como uno, ¿sí?
Es por eso que a partir del verso 3, que empezaremos a ver la siguiente semana, Jesús les empieza a hablar respecto al carácter, hermanos, que debe de predominar en nosotros como discípulos. Por último, finaliza este versículo 2 con la frase: y les enseñaba diciendo. Aquí está este tiempo empleado cuando dice les enseñaba, indica una acción repetida, una acción continua, ¿sí? Y esto viene a confirmar que las enseñanzas contenidas en este Sermón del Monte fueron impartidas por Jesús a los discípulos, no solamente para esa situación o para esa ocasión, sino para el resto de la humanidad que creyera en el Señor. La palabra para enseñar, que se traduce de la palabra didasco, y tiene que ver con dar instrucción, tiene que ver con instruir a alguien para que aprenda que hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Tú cómo enseñas a tus hijos a hacer lo bueno o a hacer lo malo? Es el mismo principio que nosotros debemos aplicar como creyentes hacia cuando enseñamos a otros. Quienes tenemos hijos mayores, ¿verdad? Que a lo mejor tenemos más de 2, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho al mayor: oye, haz las cosas bien, mira que tu hermano te está viendo? ¿Alguno de ustedes no lo ha hecho? Bueno, ¿quién lo ha hecho? ¿Algún papá que lo haya hecho aquí? ¿Alguna mamá? Y lo ponemos como ejemplo, ¿verdad? Tu hermano te está viendo, mira, ahí estás dejando tu ropa, pareces viborita, te vas llegando y te vas quitando la camisa y los calcetines, como las viboritas que mudan. No, tu hermano te está viendo. ¿No decimos a veces eso? Bueno, este sentido de enseñar tiene que ver con eso, que nosotros seamos ejemplo, que enseñemos a otros, que demos instrucción a otros para que aprendan viendo nuestra vida. Son esas enseñanzas, hermanos, que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en este sermón, y que van a describir tu conducta y mi conducta, y lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, en primera instancia en nuestra relación al prójimo. Eso lo vamos a ver en el capítulo 5, pero también en el capítulo 6 vamos a ver en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿sí? Lo vamos a ir viendo. Por último, y con esto concluyo, este sermón, pudiera alguien preguntarse: ¿aplica a nuestros días hoy? ¿Es adecuado para nuestros tiempos? Bueno, para determinar si es adecuado o no, tendríamos que ir y estudiándolo versículo a versículo, sección a sección, tema a tema, como un espejo, y qué de lo que esta palabra refleja o no refleja de mí para él o para la palabra. En otro sentido, este sermón, hermanos, va a ir trazando la conducta que Jesús espera en cada uno de sus discípulos, quienes a fin de cuentas también son los ciudadanos de este reino de Dios. Vamos a ir viendo cómo el discípulo es en sí mismo, en su corazón, en sus pensamientos, en sus motivaciones, pero sobre todo en ese lugar secreto para estar con el Señor. También esta parte de la vida pública, en nuestra relación con nuestro prójimo, mostrando misericordia, trabajando para que el reino de Dios sea extendido, en ocasiones siendo perseguidos, en otras actuando como sal, pero en otras alumbrando en la oscuridad, ¿sí? De manera que vayamos avanzando, vamos a ir viendo cómo podemos amar y servir a los demás, incluso, dice el sermón, incluso a nuestros enemigos, incluso a aquellos que nos han hecho daño, y haciendo que todo esto, hermanos, vaya enfocado hacia el reino de Dios. De manera que no solo iremos revisando si es adecuado este sermón para nuestros días, sino que vamos a ir constatando, hermanos, que esta palabra es tan actual y que es capaz de modelar tu vida y mi vida,
y también la de muchos otros que están a nuestro alrededor. Y que así como hace 2000 años fue puesto como un modelo a seguir, como lo que marcara la pauta para todos aquellos que hemos creído en el Señor y que hemos dispuesto nuestras vidas a ser matetes, discípulos, aprendices, hombres y mujeres dispuestos no solamente a recibir un conocimiento, sino a recibirlo y ponerlo por obra. Pensando en aquel que un día dispuso su vida para subir al monte, sentarse y enseñarnos, pero también un día dispuso su vida para subir a la cruz y dar su vida por nosotros y abrir totalmente un camino que nos conduce al Padre y a vivir en el reino de Dios hasta que Él venga. Amén. Ponte de pie y vamos a orar y damos gracias a